Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga ricamente. Al mirar a cada uno de ustedes me llena de ánimo para predicar la palabra de Dios. Me alienta saber que estamos aquí porque amamos a nuestro Señor y hemos venido a adorarle. Hemos venido a exaltarle por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Nuestras vidas le pertenecen al Señor, son suyas. Amén. ¿Cuántos le pertenecen al Señor? Y le damos gracias a nuestro Dios. Quiero que podamos venir en oración en esta hora nuevamente. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, gracias. Señor, qué privilegio poder adorarte, hablar de tus maravillas, proclamar tu evangelio, levantar mano santa delante de tu presencia. Qué privilegio, Señor, unirnos a tu pueblo en alabanza y en adoración. Unirnos a tu iglesia, oh Señor, aleluya, en cánticos de redención. Gracias. Gracias por lo que tú eres para nosotros. Aún sin verte te amamos, Señor, porque tú eres precioso para nosotros, hermoso para nosotros. Oh Señor, gracias. Gracias por lo que tú has hecho para con nuestras vidas, porque nos has dado esta grande salvación, porque has liberado nuestras vidas de la muerte. Oh, gracias, Señor. Te damos gracias, porque tú eres nuestro sustentador, verdaderamente nuestro pastor. Contigo estamos seguros y podemos decir, como salmista, nada nos faltará. Gracias por tu fidelidad, porque tú has prometido que no nos dejarás, que estarás con nosotros todos los días hasta el final. Y te damos gracias porque sabemos que tus palabras son verdaderas y son fieles. Por eso nosotros venimos delante de ti, oh Señor, en esta mañana pidiéndote que tú nos hables tu palabra. Que esa palabra, oh Señor, nos desafíe, que esa palabra nos sostenga, que esa palabra nos sustente, que esa palabra, oh Señor, pueda en verdad levantar nuestras miradas y ponerla arriba donde tú estás sentado a la diestra del Padre, teniendo el control de todas las cosas, teniendo el dominio de todas las cosas, teniendo el poder sobre todas las cosas. Te damos gracias. Háblanos tu palabra en esta mañana. Concédenos tu Espíritu Santo, la unción que viene de Él, la gracia que viene de Él, oh Señor, para hablar tu palabra como conviene. Oh Padre, y mis amados hermanos que están aquí y aquellos queridos hermanos que están en sus hogares también puedan recibir esta palabra que tú traes a nuestros corazones en esta mañana. Padre, gracias, muchas gracias, pero también oramos por los que no te conocen, cuyas vidas están en peligro de morir eternamente. Oramos por ellos para que te conozcan. Oramos por ellos, oh Señor, para que se encuentren contigo, para que sus ojos te vean, para que sus oídos escuchen tu voz, para que vengan al Evangelio y crean y sean salvos. Oh Señor, oramos por este Evangelio que es un misterio, que solo tú puedes revelarlo al corazón del hombre. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Hermanos míos, nosotros estamos conscientes que muchas personas se están enfermando a nivel global, contagiándose de este virus. Personas de todos los estratos sociales, y algunos de ellos son nuestros hermanos y también son nuestros amigos. Gracias a nuestro Dios que la mayoría se recupera, pero algunos mueren.
Algunos están muriendo y están muriendo no solo por haberse infectado por el coronavirus, que es el instrumento de Dios para su día señalado. Están muriendo en verdad, como nos enseña la Escritura, porque sus días se cumplen. Y tristemente, el coronavirus es el instrumento de muerte para muchos en estos días. Pero en realidad, su hora le llega. Y a todos nos llegará tarde o temprano, ya que la muerte no discrimina a ninguno, ni distingue entre días o meses o años, ni discrimina de ocasiones, días de fiesta o de cumpleaños, Navidad o de Año Nuevo. No discrimina de nada. El día que llegue esa hora, querido hermano, amigo mío, esa hora que Dios ha fijado para ti, no importará dónde estés, no importará qué hora sea, no importará qué día es, ni qué ocasión es, no importará nada. No importará si eres joven o eres un anciano, si eres rico o si eres pobre. No importará si estás saludable o enfermizo. No importará si eres un famoso o eres un gran desconocido. No importará si eres religioso o no lo eres. Todos moriremos de una causa o de otra probablemente. Por más que nos cuidemos, un día nuestro funeral tendrá lugar. Y ese día está en las manos del Señor. Y la gran pregunta es, ¿estás preparado para enfrentar ese día? Estamos siendo probados, como los discípulos en aquellos días de persecución, donde su vida cada día pendía de la muerte. Nosotros estamos siendo probados. ¿Estamos preparados? Amigo mío, ¿estás preparado para ese día cuando vengan a buscar tu alma? Eclesiastés capítulo 8, versículo 8 nos dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. No valen armas en tal guerra. Aunque la separación física de un ser querido, de un ser amado es triste, lo más triste y lo más lamentable no es que estén muriendo las personas, lo más terrible es que estén muriendo sin Jesucristo. Lo cual equivale a morir sin salvación. Para separarse eternamente de Dios y para separarse eternamente también de sus familiares. Escucha bien, amigo mío, que estás aquí o que puedes estar escuchando por esta transmisión. Si morimos separados de Cristo, será una verdadera desgracia nuestra muerte. Pero si morimos unidos a Él, entonces será una gran victoria, una gran ganancia. Hebreos capítulo 2. Es el texto que quiero leer con ustedes hoy y considerar. Nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía que aquel
para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Por tanto, el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en Él confiaré, y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular, para destruir mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Amados hermanos, estos verdaderamente son días y momentos donde más debemos apreciar y valorar la salvación que se nos ha otorgado. Días especiales donde en verdad cada mañana debemos darle gracias a Dios de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. La salvación que se nos ha otorgado en Jesucristo es una salvación, como el autor de los Hebreos en este capítulo le llama en el versículo 3, una salvación muy grande. Versículo 3 del mismo capítulo 2 nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? No solo nos fue anunciada por el Señor, sino que también, como nos dirá el mismo capítulo 2, fue ganada por el Señor y conquistada por el Señor. Así que contemplemos en primer lugar el glorioso autor de nuestra salvación. Porque el versículo 10 así le llama: el autor de nuestra salvación, el autor de la salvación de ellos. Palabra griega gis argegos, habla del originador, de la fuente, del capitán, del líder, del que va adelante abriendo el camino. Ese es nuestro Señor Jesucristo, el que le da inicio a algo para que otros puedan luego participar de ello. Él fue el que nos abrió un camino nuevo y vivo para que pudiéramos acercarnos con confianza a la misma presencia de Dios, lo cual significa acercarnos a su gloria. Hebreos capítulo 3, versículo 15 le llama, Hechos capítulo 3, versículo 15 le llama el autor de la vida. Hebreos capítulo 12, versículo 2 le llama el autor de nuestra fe. Él es el capitán. El primer hombre, nos dice la escritura de los Hebreos en los versículos 6 al 8, fracasó. No dio al blanco en la meta de Dios para él. No cumplió el deseo de Dios de vivir para su gloria. Fue llamado para heredarlo todo y para ser el líder de todo, para que todo se le sujetase, pero fracasó.
Nos dice el capítulo 2, versículo 6. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. ¿Y por qué? Porque fracasó. Y como lo expresa un autor, el hombre es hoy una criatura frustrada por las circunstancias, derrotada en las tentaciones, ceñida de debilidades, que debía ser libre y está preso, que debía ser el rey y es un esclavo. Pero el versículo 9 nos dice: pero vemos aquel, aleluya, el postrer Adán, pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Pero vemos aquel, él es el cumplimiento de las profecías del Salmo 8 y del Salmo 22. Vemos aquel con los ojos de la fe. Vemos aquel coronado de gloria y de honor, exaltado por el Padre a su diestra. Nos dice el texto: debido al padecimiento de la muerte que experimentó por ti y por mí. Él vino para tener éxito donde el hombre fracasó. Y es a Él a quien debe dirigirse nuestra atención, que fue hecho un poco menor que los ángeles en su encarnación y pasión. Sí, pero que fue coronado de gloria y de honor a causa de su padecimiento en la cruz. Como nos dice la NTV, y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y de honor. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 9 lo expresa apropiadamente, el cual nos dice Filipenses: aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, a ti y a mí. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, aleluya, Dios también le exaltó hasta lo alto, hasta lo sumo, y le confirió un nombre que es sobre todo nombre. Como nos dice el texto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El versículo 10 que leemos, este gran autor, este gran capitán, este gran guía, nos dice que la meta de Dios era llevar muchos hijos a la gloria.
Versículo 10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria. Esta era la meta de Dios. Llevar muchos hijos a la gloria, gloria de la cual estamos destituidos e imposibilitados de alcanzar. El mismo nos dice el versículo 10 que eligió llevar muchos hijos a la gloria, también escogió a su hijo para que fuera el árgego, para que fuera el líder, el autor, el originador, aleluya, de la salvación de su pueblo. Él también escogió que Cristo guiara a su pueblo a esta gloria. Nadie más podía hacerlo. Y Él es como su príncipe, su pastor, quien los lleva a la gloria. Ellos nunca llegarían por sí mismos, pero Él los llevará con seguridad. ¿Cuántos están confiados de eso? Hechos capítulo 5 versículo 31 nos dice que a este Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecado. La palabra príncipe es la misma palabra que aparece aquí, argegos, el autor, el líder. Llevar muchos hijos. Estos muchos hijos son los muchos hermanos de Romanos capítulo 8 versículo 29. Y también los muchos granos de Juan capítulo 12 versículo 24. Romanos capítulo 8 versículo 29 nos dice, porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esos muchos hermanos son los muchos hijos. Y también Juan capítulo 12 versículo 24 nos enseña, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Nosotros somos esos muchos frutos, esos muchos granos que con su muerte Él produjo. Alabado sea su nombre. Oh, la meta de Dios de llevar muchos hijos a la gloria. Nada menos que eso. Hermanos míos, apreciemos esto. Llevar muchos hijos a la gloria. Esta es la meta. La meta nunca fue muchos días en esta tierra de dolor y de miseria. La meta no es alargar nuestros días para que vivamos en esta tierra de vana. No, la meta es llevar muchos hijos a la gloria, nada menos que eso. Juan 17 nos dice, versículo 24, Padre, a lo que me has dado, yo quiero que estén conmigo. Pero se nos olvida eso cuando un ser querido parte, que es el deseo de Dios, que lo que le has dado estén conmigo. Por eso el Salmo 116 nos dice que es grata a los ojos de Dios la muerte de los santos. Pero parecería una desgracia cuando muere un creyente. Cuando en verdad lo que está pasando es que se está cumpliendo el propósito para el cual Dios lo salvó y Dios lo llamó, llevarlo con Él a su gloria. Yo quiero que estén conmigo, dijo Jesús, para que vean mi gloria.
No es a cualquier lugar, es a su reino y gloria. Pero el versículo 10 nos dice que para esta tarea el autor, el capitán y príncipe debía ser capacitado, preparado, perfeccionado en aflicciones. Y esto estaba apropiado al propósito de Dios. Versículo 10 nos dice que convenía. Noten cómo dice, porque convenía. ¿Qué es lo que conviene? Lo que está en el propósito de Dios siempre es lo que conviene. Sí, hermanos míos. Claro que tú y yo debemos guardarnos de este coronavirus y debemos esforzarnos para no tentar a Dios. Pero si somos alcanzados por esto, pero si somos infectados, como ya muchos hermanos lo han sido, a pesar de que han tomado las medidas del lugar, tenemos entonces que glorificar a Dios y decir, hágase tu voluntad. Si eso es lo que ha ocurrido, es lo que conviene. Pero no muchos dicen amén a eso. Pero hermanos míos, el texto nos dice que era lo que convenía. El sufrimiento, los padecimientos, las aflicciones de aquel que vendría a ser nuestro capitán, nuestro autor, convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarnos a la gloria. Convenía a sus propósitos, era algo apropiado y adecuado. Oh Señor, que no te ocurra eso, que no te ocurra eso, le dijo Pedro. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque solo pones la mira en las cosas de la tierra y no en la de Dios. Cuidado con eso, hermanos. Debemos vivir en un plano netamente material y terrenal, donde no entran los propósitos de Dios, sino los nuestros. Pero aquí está el Señor siendo capacitado, siendo perfeccionado por medio de las aflicciones. No había nada que perfeccionar en el carácter de Cristo. Él era perfecto, sin mancha, sin pecado. La palabra que aparece ahí habla de completar, hacer a Jesús por medio de sus padecimientos perfectamente preparado o capacitado para ser nuestro Salvador. El capítulo 5 del mismo libro a los Hebreos lo pone de esta manera en el versículo 9. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto en que en los padecimientos y aflicciones, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente, ahí aparece la palabra autor otra vez, árrego, vino a ser el árrego de eterna salvación para todos los que le obedecen. Todos los que le obedecen no son otra clase, son los mismos hijos, son los mismos hermanos, son los muchos granos. Su experiencia de sufrimientos humanos necesitaban completarse. No solo debía experimentar la encarnación, la participación de nuestra humanidad. Noten, Él tomó nuestra humanidad, dice el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo. Y dice el versículo 17, por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote.
Pero el versículo 10 no solo habla de tomar la forma humana, sino de experimentar e identificarse con el hombre en sus padecimientos, en sus dolores, en sus sufrimientos, hasta la muerte y muerte de cruz. Se identificó contigo y conmigo, llevó nuestros dolores, nuestras miserias, llevó el castigo de nuestra paz sobre él. Experimentó la cruz, experimentó la muerte y se identificó con nosotros y no se avergüenza de llamarnos hermanos. El versículo 11 al 13 nos dice que Cristo y su pueblo conforman una unidad inseparable. Wow, gloria a Dios por Jesucristo. Hermano, nadie nos puede apartar de Él, porque el que se une conmigo, un espíritu es conmigo, dijo el Señor. Por eso dijo Pablo que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, nadie nos podrá separar. No hay separación posible. La muerte no nos puede separar del Señor. Si vivimos en Él, morimos con Él, seguimos con Él, viviremos con Él por toda la eternidad. Él ha prometido ser nuestro pastor aún más allá de la muerte. ¿Cuántos son consolados con esa palabra? Hermanos míos, pero la mente terrenal no comprende las cosas que son del Espíritu. El que santifica, nos dice, y los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Hermanos míos, en nuestras alabanzas está su alabanza. Él está en medio de su pueblo reunido, alabando a Dios, expresando gratitud a través de su pueblo. En medio de la congregación te alabaré. Oh, si tuviéramos entendimiento de que la reunión de nosotros aquí no es solo nuestra. Él está en medio de nosotros. Él ha dicho que está ahí donde se reúnen dos o tres. Ahí está Él. Él está en medio de nosotros, adorando, exaltando, glorificando al Padre, siendo uno con nosotros. Y otra vez yo confiaré en Él. Y otra vez he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. ¿Cuáles son los hijos que Dios le ha dado? Los hijos que Dios le ha dado, Él también le llama hermanos. Porque son todos, porque están unidos a Él. Provienen del Padre. María, no me sujetes, porque aún no he subido al Padre. Pero ahí también en Juan 20 Él dice: vayan, díganle a sus hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya. Ese es nuestro Señor. Wow. Ese es nuestro Señor. No se avergüenza de llamarte hermano. Pero contempla, hermano mío, en segundo lugar, contemplemos la obra liberadora del autor de nuestra salvación. Versículos 14 y 15. Contempla con claridad la obra libertadora de nuestro gran Salvador. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular. Reina Valera dice: destruir. Para destruir mediante la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte.
para destruir, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Pero nos dice el versículo 15, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Oh, hermanos míos, qué terror le tiene el hombre a la muerte. La muerte, la que la Biblia define el último enemigo, el postrer enemigo. Qué terrorífica es la muerte. ¿Cuánto no haría el hombre para no experimentarla? ¿Cuánto no darían los hombres para no sufrirla? A estos hijos, a estos hermanos que él tiene que llevar a la gloria, se le oponía el diablo y se le oponía la muerte. Ambos tienen que ser anulados. Si se va a cumplir el propósito de llevar los hijos a la gloria, el diablo tiene que ser aniquilado, reducido a la impotencia, y la muerte también. Palabra destruir, que Reina Valera llama destruir, es la palabra anular. El poder del diablo y de la muerte sobre nosotros, reducir a la nada, aleluya, reducir a la nada. Por eso Pablo expresa con un grito de júbilo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Hermanos míos, no se nos ve bien y no somos una buena recomendación en el Evangelio, viviendo nuestras vidas llenos de temor por la muerte. No hablamos bien de Cristo ni del Evangelio, viviendo aterrorizado por lo que el mundo debe experimentar, no nosotros. La redención, queridos míos, tiene una gran implicación: la victoria de Jesús sobre el enemigo y sobre la muerte. Colosenses capítulo 2, versículo 15, nos dice Pablo allí: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ello un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Hizo de ellos un espectáculo público. La NBI expresa de esta manera: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público, exhibiéndolos en su desfile triunfal. Y ahora nosotros nos vamos a comportar como que nada ha pasado. Y ahora nosotros nos vamos a comportar como que la muerte sigue teniendo el mismo poder. Después que Satanás, la serpiente antigua, queridos hermanos, sedujo al hombre y lo hizo caer en el huerto, Dios prometió desde allí, en Génesis 3:15, que la simiente de la mujer vendría para aplastar la cabeza del diablo. Génesis capítulo 3, versículo 15, hermanos míos, esto es de párvulos espirituales. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero la palabra herir que aparece allí no es una mera heridita, es en verdad un aplastamiento. Él te aplastará.
¿No dijo Jesús en Juan 12, versículo 31? Ya está aquí el juicio de este mundo, y ahora en breve el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿No está eso en tu Biblia? Pero más, dijo Jesús en Lucas 11, 21 y 22, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ata y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye el botín. Bendito el Señor. En ese momento, allí Jesús estaba despojando al hombre fuerte, estaba despojando al enemigo, saqueando al hombre fuerte, quitándole las llaves, el dominio y la autoridad que tenía, atando al hombre fuerte y quitándole el botín. Gloria a Dios. Hermano, esto es un hecho consumado. Por eso nos dice que Él no solo venció a Satanás, sino que nos dice el versículo 15 que nos ha librado de la esclavitud y del miedo a la muerte. Oye, nos ha librado de la esclavitud y del miedo a la muerte. Como me dijo el papá de la doctora Yuri en aquel día que nunca se me olvida, es de tontos, sabiendo lo que nos espera, tenerle miedo a la muerte. Eso me lo dijo muriendo a Alejandro y a mí, que estábamos ahí con él, que fuimos a consolarlo y salimos desafiados y no supimos ni qué decirle. Librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. La muerte es esa arma del diablo con la que ha sometido a los hombres a su esclavitud. Pero Jesús vino, amados míos, Él vino para rescatarnos del temor a la muerte. Ya que el Señor venció al diablo, está escrito, Él tenía el imperio de la muerte. Nosotros, tú y yo, los que estábamos sujetos a esclavitud por el temor a la muerte, ahora hemos sido libertados de ella. Así que como el Señor destruyó, anuló la muerte, ya no tenemos que temer de la muerte, somos libres de su esclavitud. Podemos decir en todo tiempo, hermanos míos, cuando Hebreos se escribió, los hermanos podían morir en cualquier momento. Algunos de ellos habían sido apresados, a otros habían perdido todos sus bienes. Se le da a Hebreos 11. Se le habla de aquellos de los cuales este mundo no era digno, algunos de los cuales experimentaron muerte terrible. Como los días de hoy, nosotros podemos decir, como el Salmo 27, el salmista se expresa: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? ¿Cuántos pueden decir eso? Nosotros podemos decir como el salmista en el versículo 5 del mismo salmo: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Hermanos míos, tener el coronavirus no es una sentencia de muerte. La sentencia la da Cristo. Pero si la diera, bendice a tu Dios. Aunque pase por valle de sombra de muerte, Salmo 23, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bendito sea el nombre del Señor. El texto nos está declarando que para lo que hemos creído en Jesús, Él ha cambiado totalmente la forma en que vemos y enfrentamos la muerte. Totalmente. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba muriendo. Pero Él no pide, ay Señor, líbrame de... No. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque tú eres un rey y volverás. Tú eres el Señor. En verdad te digo que hoy tú serás mi compañero en el paraíso. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el paraíso no es otra cosa que la presencia misma del Señor. Su gloria. Muchacho, dale gracias a Dios. Te estoy sacando de aquí. ¿Cuál era la oración de Jesús? Señor, extiéndeme. Me ha gustado estar aquí con estos muchachos. ¿Cuál es la oración de Jesús? Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oh, cómo me angustio hasta que eso llegue. Él sabe. Venció la muerte. Por la obra de Jesucristo, la muerte ha sido desarmada, anulada para aquellos que nos hemos aferrado a Él por la fe. Ha perdido su aguijón. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10. Aprendámonos ese texto de memoria. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 10. A quien Dios, nos dice el texto, a quien Dios ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Qué dice el texto que hizo Cristo? Abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¡Aleluya! Venció a la muerte con su muerte. Esto fue lo que hizo. La miró cara a cara con su muerte. Y con su muerte Jesús se convirtió en la muerte de la muerte. Por medio de la muerte destruyó la muerte, quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Gloria a Dios por Jesucristo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por Jesucristo? Él ha cambiado nuestra eternidad. No tengo temor. Como dice el cántico evangélico, porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Por eso le alabamos, por eso le adoramos, por eso le cantamos, por eso le amamos, por eso le servimos, porque Él venció la muerte con su muerte y con su gloriosa resurrección. Nos dio vida. Y la vida que nos dio es una vida inmortal, dice Timoteo, es una vida imperecedera. ¿Cuántos tienen esa vida? Hermano. Cuando el creyente muere, no muere. Ahí es que vive. La muerte ya no nos puede dañar. Nosotros hemos sido alcanzado por la vida que Él nos da, y esa vida es imperecedera, es una vida inmortal. Dice que Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La muerte ya no nos puede dañar. La muerte ha perdido su poder sobre ti y sobre mí. Él convirtió nuestro peor enemigo en un gran amigo, aunque parezca una locura. Por eso Pablo dijo que morir y estar con Cristo era ganancia. La muerte, lejos de anular, lejos de destruir nuestras esperanzas y nuestros sueños, nos conduce a ellos, nos conduce al verdadero propósito para el cual fuimos creados tú y yo. Hermano, estamos siendo probados. Cuán apegados estamos a esta vida. Cuán arraigados estamos a esta tierra. Cuántos deseamos estar con Cristo y cuánto anhelamos que Él vuelva. Estamos siendo probados. ¿Cómo miramos la vida? Pero amigo mío que me escuchas, cuando el pecador muere, la historia es muy distinta. Porque cuando el pecador muere, muere eternamente, y en verdad es una pérdida irremediable, irreparable, eterna. El hombre sin Cristo hace bien en estar aterrorizado por la muerte. Porque si muere, no hay nada que se pueda hacer por él. No hay misa, no hay ruegos, no hay nada que pueda reparar ese daño irreversible. Estarás separado de Dios y de tus familiares por toda la eternidad. Experimentarás una horrible condenación. Lucas capítulo 16. Quiero que mires ese texto conmigo, porque en Lucas capítulo 16 se ilustra con claridad qué es lo que hace la muerte a unos y a otros. Porque allí Jesús nos da la historia de un creyente y de un no creyente. No la historia de un rico y de un pobre, la historia de un creyente y de un no creyente. Capítulo 16, allí Jesús en el versículo 19 nos dice que había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, celebrando cada día
fiestas con esplendidez. Para este hombre cada día era un banquete. Como si la vida nunca se hubiera de terminar. Y un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. No podía ser peor la experiencia de vida de este hombre. Este es el plano de este lado. Este es el plano que puede ser cambiado, queridos hermanos. De este lado, alguien puede ser rico y convertirse en pobre, o alguien puede ser pobre y pasar a ser rico. Alguien puede estar enfermo y luego sanar. Alguien verdaderamente puede cambiar su suerte mientras está de este lado. Aquí tenemos a esto. Pero el versículo 22 nos dice que sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El versículo mismo nos da la imagen de la diferencia que hay entre uno y otro. Porque desde el versículo 22 comienza el plano de la eternidad, y aquí no hay cambios posibles. Todos mueren. Los ricos, los pobres, los poderosos, los débiles, todos mueren. Lázaro murió y fue llevado. Me maravilla la expresión "fue llevado", porque cuando tú mueres, el que determina dónde va uno y dónde va otro es el Señor. Pero para decirlo de otra manera, el que determina, o lo que determina lo que pasará después, es la manera en cómo viviste en el presente. Fue llevado. Hermano, dice ahí que fue llevado. Oye, a Lázaro vinieron a buscarlo. Vinieron a buscarlo. Los ángeles, dice ahí. Increíble. Fue llevado como en carroza. La puerta de la gloria se abrió. La puerta del cielo se abrió para él. Oh, hermanos míos, esto lo experimentan los creyentes, todos los creyentes. Erwin Lutzer nos cuenta una historia que vivió con una joven que estaba muriendo en el hospital. Y dice que mientras él la visitaba, la joven dijo: "Oh, ya se abre la puerta. Ya se abre la puerta", dijo ella. Y de repente digo: "Ay, dejaron entrar a mami primero que a mí. Pero ahora sí voy a entrar". Luego digo: "Ay, dejaron entrar al abuelo primero que a mí. Pero ahora sí voy a entrar". Y durmió. Erwin Lutzer dice que investigaron quién era mami, quién era el abuelo. Mami era un amiguito que vivía del otro lado. El abuelo, otra persona que también conocía. Y de repente investigaron, y en ese mismo momento que la niña estaba muriendo, ambos estaban muriendo y entrando a la presencia de Dios.
Bendito es el nombre del Señor. Los ángeles llevan a Lázaro a su presencia. Pero del rico se dice que murió y fue sepultado. Oh, hermanos míos, nos dice allí que en el Hades, versículo 23, alzó sus ojos estando en tormento y vio a Lázaro y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno, y gritando digo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, y tampoco nadie puede cruzar de allí a nosotros. Oh, amigo mío que me escucha, querido hermano, muchos mueren engañados creyendo que su destino será otro. Pero las consecuencias después de la muerte son irrevocables y son eternas. Amigo mío, si no conoces a Cristo, teme. Haces bien en temerle a la muerte. No debes morirte en el estado en el que estás. Tu situación postrera sería terrible y para siempre. Pero la muerte no la controlas tú, ni la dominas tú, ni la manejas tú. En el día menos esperado morirás. Y nadie que muere sin Cristo descansa. Oh, hermanos, mira la terrible condición de este hombre. Un poquito de agua, un poquito, solo que moje su dedo y lo ponga en mi lengua. Nunca será saciada tal petición, nunca será respondida tal petición. Padre Abraham, ten misericordia. De aquel lado no existe, no hay misericordia para los que mueren sin Jesucristo. Pero hoy puedes alcanzar misericordia. Después de la muerte no hay misericordia. Nunca pidas misericordia para alguien que ya ha partido. Estoy atormentado, dice el versículo 24. Estoy atormentado. La gente, amados míos, sin Cristo de este lado, trata de cambiar su miseria, buscan una vía de escape a su dolor, a su angustia, a su frustración, buscan un escape engañoso y diabólico, y algunos se suicidan. Pero lo único que hace el que se suicida es caer del sartén a las brasas. Pero ellos dicen: le voy a poner un punto final a este dolor, a esta miseria. Y no saben que no hay tal cosa como un punto final, sino solo una coma. Pero en la eternidad no hay suicidio. No hay cómo salir de esa horrenda situación. No se puede pasar de aquí para allá. No se puede pasar de allá para acá. Oh, hermanos míos, pero Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en mí no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos míos, tú debes tener reposo, tú debes tener confianza, tú debes estar seguro. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Apocalipsis capítulo 1 nos dice con claridad:
versículo 17. Ponte de pie en esta hora. Señor, tú me has guardado hasta aquí y te doy gracias. Te doy gracias porque me has guardado. Pero si en tu propósito fuere alcanzado por la muerte, porque el día ha llegado, alabado sea tu nombre. Oh, amados míos, he aquí a nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, declarando: cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas. Levanten la mano los que no temen. No temas. Él puso la mano. No temas, hermano. Hay mucha gente muerta de miedo ahora. Pero tú no temas. Tu vida está en Cristo. Tu vida está en el Señor. Él venció la muerte. Él anuló la muerte. No temas. No temas, te dice el Señor. Yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto. Y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo la llave. ¿Quién es el que tiene la llave? ¿El coronavirus? No. Yo tengo la llave y tengo la llave de la muerte y del Hades. Él es quien dice quién muere y quién vive. Él es quien dice a quién se le abren las puertas y a quién se les cierra. Él es quien tiene la autoridad. Oh, hermano mío, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado. No temas, no temas, aunque se traspasen los montes a la mar, al corazón de la mar, no temerá mi corazón. Oh, gracias, Señor, por tu obra perfecta. No hay que temer a la muerte. Tú venciste la muerte con tu muerte. Alabado sea tu nombre en esta hora. Te damos gracias, oh Señor, porque libraste nuestras vidas de la esclavitud al diablo y del temor a la muerte con tu obra en la cruz del Calvario. Estamos asegurados y no tenemos nada que temer. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Oh, levanta tu mano y adórale en esta hora. Canta al Señor, alaba su nombre. Él te ha librado del temor a la muerte.